Hola, hola a todos. Espero que me puedan oír bien. Buenas tardes a todos ustedes. Saludos desde París. Me llamo Tomás Moncoye y trabajo en el equipo de educación financiera en la OCDE. Y quiero agradecer a Fasecolda por darme la oportunidad hoy de compartir algunas palabras con ustedes acerca de la importancia de la educación financiera en la juventud. Primero me gustaría presentarles algunos elementos generales acerca de la educación financiera y su conexión con la resiliencia financiera y el bienestar financiero. También quiero señalar algunos hallazgos que pueden ser de relevancia para Colombia. Y luego me gustaría darles algunos elementos acerca de la educación financiera para la juventud y por qué importa tanto. Y luego pasaré a contarles algunas de las lecciones que hemos aprendido dentro de la red de política internacional para educación financiera para quedarnos un poco después en esa área. Esta red se llama INFE, la educación financiera y la resiliencia financiera. La OCDE define la educación financiera como la combinación de tres elementos principales: conocimiento, conducta y actitudes financieras. Todos estos componentes se consideran necesarios para tomar algunas decisiones financieras y lograr un bienestar individual financiero. Algo importante, esta educación financiera no debe verse de manera independiente, debe verse de manera combinada y de la mano con, con las políticas de inclusión financiera y los marcos de educación continua, entre otros. Esto exige en realidad que sea así. Y luego los resultados finales son el bienestar financiero. Y el bienestar financiero puede definirse como estar en control, sentirse seguro, tener libertad y tener resiliencia acerca de las finanzas futuras con base en factores objetivos y subjetivos. Y uno de los componentes en el bienestar financiero, uno de los aspectos medulares del bienestar financiero es realmente la resiliencia financiera, que puede definirse como la capacidad de resistir, de hacer frente y de recuperarse de golpes financieros negativos. Y este tema ganó mucha importancia, especialmente después de los efectos del COVID-19, de la pandemia. Después de haber definido brevemente lo que es la educación financiera, es importante poder medirla. La OCDE mide la educación financiera con base en la metodología común, con herramientas comunes y hace encuestas internacionales para medirla. La última encuesta financiera se hizo en el año 2020 utilizando un enfoque coordinado entre más de 126 países. Y los datos de esta encuesta demostraron cómo grandes grupos de ciudadanos no tienen la educación financiera necesaria para poder enfrentar los aspectos diarios financieros, tal como nos lo muestra esta gráfica. Vimos que en realidad el score promedio fue de 13 sobre 21, que representa el 62% del puntaje máximo posible, lo cual no es alto. Luego, para todos los países participantes, el promedio fue de 12.7. Y luego vimos que para los jóvenes adultos, en el grupo entre 18 y 24 años, parecen haber tenido scores más bajos de educación financiera y no tenían aptitudes financieras en comparación con el resto de la muestra de manera significativa y consistente. Y tenían menor conocimiento financiero y
una menor conducta financiera menos prudente. En rojo vemos los números de Colombia a la izquierda de la pantalla con el puntaje de 11.2, que quiere decir que por encima del 50% del puntaje máximo fue obtenido que luego, esta encuesta también nos permitió medir la resiliencia financiera y el bienestar financiero, incluida Colombia. Con este rango de diferentes preguntas con base en una pequeña escala. Y acá vemos que el puntaje para Colombia es bastante bajo, es de 8.5, con un promedio en los países participantes de la OCDE de 9.9. Y vimos también algunos elementos de resiliencia financiera en esta encuesta en relación con Colombia, que de nuevo son un componente del bienestar financiero. Y podemos ver algunas cifras, algunos aspectos de la resiliencia financiera en Colombia. Por ejemplo, en el año 2020, 27.8% de los adultos, si ellos perdieran su principal fuente de ingresos, podrían cubrir sus gastos de supervivencia durante más o menos una semana. Luego, el 56.3% demostraron haber tenido déficits financieros en los últimos 12 meses, o sea, 24.8. Es importante anotar que esta encuesta fue antes de la pandemia. Si la nueva encuesta hecha ahora, sería interesante poder comparar las cifras. Luego, cerca del 63.7% mantienen control sobre su dinero. Está justo por debajo del promedio de la OCDE. Y algo importante, el 4.2% de personas en Colombia mencionaron haber perdido dinero como resultado de hackers o de operaciones de phishing en Internet. Es importante ver que con base en esta resiliencia financiera y estos puntajes de educación financiera, este estudio nos permitió buscar relaciones entre estos dos componentes y en realidad hubo dos relaciones entre los componentes de educación financiera: el conocimiento, la actitud, la conducta y la resiliencia financiera. Como podemos ver en la gráfica, el porcentaje de adultos que podrán mantenerse durante un mes si perdieran su fuente principal de ingresos es significativamente más alta que en el resto del territorio. Bueno, veamos la importancia de fortalecer la educación financiera en general en los adultos jóvenes. Veamos también por qué es importante fortalecerlo realmente en nuestros niños y en los jóvenes adultos. Pero tenemos que ver que hay exposición importante en el paisaje financiero. Hay una mayor exposición a los productos y servicios financieros y monetarios y a las herramientas digitales. Estas son las tendencias en el panorama financiero, todavía más después de la pandemia. Hay productos dedicados a los jóvenes y también hay una oferta creciente de mensajes con indicativos financieros de los canales digitales, de los medios. Y obviamente todo esto implica riesgos. Así que es importante que que empiezan a entender los beneficios y los derechos y las responsabilidades implícitos. Luego, la gente joven también necesita tomar decisiones financieras importantes que obviamente están dentro del contexto nacional y local, así como también los factores sociales y demográficos. Por ejemplo, los jóvenes tienen que prepararse para ser independientes en la vida adulta.
enfrentan riesgos de cambios y de mayores responsabilidades individuales en cuanto a las decisiones financieras, por ejemplo, en relación con las alternativas financieras que deben tomar. Deben financiar su educación superior, también tienen una inseguridad económica mayor, los jóvenes y las generaciones futuras. Acá de nuevo llamo la atención a la importancia de esta educación y obviamente hay disparidades socioeconómicas entre los jóvenes. En realidad, el estatus socioeconómico es un predictor muy fuerte del desempeño en la educación financiera de los jóvenes. Hablemos brevemente de las evaluaciones de las pruebas PISA, que es el programa internacional de la OCDE para las evaluaciones educativas, y PISA mide a estudiantes de 15 años y sus habilidades para utilizar su lectura, matemáticas, ciencias, conocimientos y habilidades para poder hacer frente a los riesgos y los retos de la vida. Y veremos acá algunos componentes bien interesantes. Y volviendo acá a estas tendencias sociodemográficas, vemos acá en estos años que el 10% de las diferencias en desempeño en la educación financiera pueden verse explicadas por el estatus socioeconómico y las diferencias socioeconómicas. Y como ustedes pueden ver en la gráfica, esto resalta grandes disparidades entre y dentro de los países, entre países y dentro de los países. Las pruebas PISA, como les dije, las del año 2018, hizo esta evaluación y vimos que en promedio y en los países de la OCDE, cerca del 15% de los estudiantes no asistieron al nivel 2 en educación financiera o no lo alcanzaron. Este nivel 2 quiere decir, es como un umbral y quiere decir que los estudiantes no pueden ni siquiera aplicar su conocimiento de productos comunes financieros utilizados comúnmente en el mundo financiero, una situación que es inmediatamente relevante, lo cual es un punto de preocupación. Y acá de nuevo vemos una importante disparidad de los estudiantes en cuanto a educación financiera, tanto en los países de la OECD como fuera de ellos. Acá vemos cifras de Colombia. La diapositiva que vimos antes era acerca de la última evaluación PISA que se hizo en el 2018, pero Colombia no participó en las PISA del 2018, pero sí había participado en la anterior, que se hizo en el 2012. Y aunque ya ha pasado bastante tiempo, uno puede ver que en ese momento los estudiantes colombianos tuvieron el puntaje más bajo en la educación financiera de todos los países. Y cuando vemos esto más en detalle, es importante que la educación financiera de los estudiantes en Colombia fue muy polarizada porque, por ejemplo, Colombia tuvo la menor participación de altos niveles de desempeños dentro de todos los países que participaron en la encuesta, pero por otro lado tuvo la mayor participación de el menor desempeño de todos los países. Entonces, viendo esto, ¿qué se puede hacer? Les voy a contar lo que ha estado haciendo la OCDE y las lecciones que hemos aprendido en esta área. Este estudio, la Red Internacional de Educación Financiera, que incluye una gran mayoría de países, esta red ha desarrollado muchos instrumentos para apoyar la educación financiera. Y dentro de estos instrumentos se incluye el estándar global. Es la recomendación del Consejo sobre Educación Financiera que fija principios de alto nivel en la educación financiera.
Luego, después de este estándar global, se desarrollaron muchas herramientas para apoyar la implementación de las políticas de educación financiera y estrategias para la juventud. Incluye, por ejemplo, una publicación de carácter financiero que se llama Desarrollo de competencias medulares y manuales de políticas, etcétera. Luego de la implementación de estos instrumentos, lo importante es la medición y la evaluación de la política y de los programas e incluye algunas herramientas para medir y evaluar dichas políticas, tal como es el caso de las pruebas PISA que mencionamos anteriormente. Y también debo mencionarles que tengo algo de información de las pruebas del 2018 y las consecuencias que se verán después de la pandemia y que se reflejarán en los resultados del 2024. Pero quiero darles una breve reseña general de estas publicaciones y de este material. Primero, lo más importante, diría yo, que es la recomendación de la OCDE 2020 sobre educación financiera, es que presenta un instrumento sobre educación financiera para ayudar al gobierno, a las autoridades y a las partes interesadas relevantes para diseñar, implementar y evaluar la política de educación financiera. Es importante reconocer la importancia de desarrollar esta educación financiera desde la más temprana posible. Reconoce la importancia de recolectar evidencia y de entregarle a la juventud contenido con base en la evidencia recolectada. Reconoce la importancia de medidas para poder medir el efecto de las políticas en las competencias medulares y ya hablaremos más adelante de estas. También recomienda dar enfoques permanentes para desarrollar la educación financiera en la juventud y que no sea más bien algo que suceda una sola vez. Se recomienda que los adultos estén en contacto con toda la información relevante y todos los asuntos de carácter financiero para poderle dar forma a las conductas positivas y actitudes positivas que resultarán en un bienestar financiero de la juventud. Y finalmente, recomienda las formas correctas de entregar esta educación financiera a través de actividades y programas y productos especiales. Es importante, se enfoca en marcadores, instrumentos y formas de gestión que son importantes hoy. Por ejemplo, promueve o recomienda la promoción de la cultura de responsabilidad para la protección y la prevención personal, en particular al promover y al entender las nociones de riesgo, mitigación de riesgo y compensación de riesgo, así como también las posibilidades que ofrecen las herramientas de seguros y los mecanismos y los productos de seguro básicos. Y debe dar a los individuos la información y las herramientas apropiadas para utilizar los productos de seguros de la mejor manera según la situación personal y promover y desarrollar programas de prevención y de información en relación con la evaluación de resultados que puedan ser dañinos o productos innovadores o demasiado complejos que puedan incluir el transferir el riesgo al individuo, así como también la posibilidad de que haya un subaseguro o un traslapo o un sobreaseguro. Como les dije, la recomendación tiene que ver con el marco de competencias medulares. El primer marco se desarrolló en el 2015, el primero que se hizo para la juventud, y se hizo junto con la Comisión Europea y la Unión Europea. Se hizo otro marco de competencias fundamentales para los niños y la juventud a partir de los 6 años para que se puedan tener una idea del horizonte financiero, la sostenibilidad
y diferentes contextos. El marco de competencias medulares o fundamentales puede adaptarse a contextos nacionales específicos. Puede utilizarse para apoyar el desarrollo, la implementación y la modificación de estrategias nacionales en educación financiera, como es el caso de Colombia, que con frecuencia incluyen a gente joven como una de sus audiencias objetivos. Puede también incluir elementos de educación financiera en el currículo de los colegios y apoyar los programas o apoyar el desarrollo de educación financiera, los programas, los materiales de aprendizaje para niños y, en último lugar, apoyar la evaluación de los niveles de educación financiera y la evaluación de iniciativas en alfabetismo de educación financiera. Acá les quiero dar ejemplos de competencias fundamentales o medulares, ejemplos de estas habilidades para los jóvenes relacionados con el seguro y con la gestión del riesgo, que son aplicables a diferentes grupos de edad, diferentes contextos, dependiendo de las especificidades nacionales. Se basan en la definición de educación financiera y tienen como fin tener el resultado deseado en términos del conocimiento y las actitudes y conductas que se desean. Por ejemplo, acá tenemos elementos de competencias que se relacionan con la gestión del riesgo y el seguro. Bajo los aspectos de conocimiento, por ejemplo, es importante que los jóvenes, no importa cuál sea su edad, tengan una conciencia de cómo los productos de ahorro y de seguro les puede ayudar cuando estén pensando en manejar el riesgo. Es importante que tengan una comprensión general de las razones por las cuales la gente compra productos de seguro. Deben también tener características comunes acerca de ciertos tipos de seguros, como por ejemplo seguros de viaje, de automóviles o seguros obligatorios, por ejemplo. Y entender el propósito de relevar la información relevante al pedir un seguro, sobre todo en el contexto de seguros que se pueden comprar de forma digital. Y luego, en relación con las habilidades y las conductas, estar conscientes de las políticas de seguros que están diseñadas para proteger a la gente de consecuencias no intencionadas. Deben poder decidir si un producto sencillo es relevante para ellos bajo su situación personal actual. Deben poder revisar si tienen protección en su hogar para eventos adversos antes de decidirse a crear esa red de seguridad para su casa. Deben poder tomar decisiones financieras acerca de la necesidad de un seguro o seguros y productos de servicios financieros. Y luego, finalmente, deben considerar cuidadosamente si el seguro es lo adecuado para ellos y les da el valor por su dinero. Ahora quiero terminar con algunas de las prácticas recomendadas por la OSD en relación con la educación financiera para la juventud en el colegio o fuera de él. Por lo general, es la integración de la educación financiera en una o más materias obligatorias de educación. Por lo general, integrarlo uno o más, como les decía, por ejemplo, matemáticas, ciencias sociales o cívica. Ha demostrado ser más eficiente hacerlo así que tener una materia independiente que se llame educación financiera. Y también hay otros factores que hay que considerar al integrar la educación financiera en los colegios o escuelas, como por ejemplo la diferencia entre el currículo que se intenta tener y el implementado realmente. O sea, ver cómo los educadores o los profesores pueden implementar este tema y aplicarlo en sus clases. Y también hay que considerar si esto debe ser obligatorio u opcional. Acá no existe ninguna mejor práctica, pero es algo que debe tomarse en cuenta cuando se va a integrar en el currículo. Luego, al diseñar programas efectivos para niños y para jóvenes en las escuelas, es muy importante
Que esté en el currículo, sí, pero hay que mirar más allá del currículo. No es tanto qué enseñar, sino más bien cuándo hacerlo y de qué manera. Así que de nuevo es importante empezar lo más pronto posible. Como les dije, desarrollarlo de acuerdo con la OCDE desde la edad de 6 años es recomendable. Luego es muy importante tener en cuenta el desarrollo cognitivo, social y psicológico en las diferentes edades. Y también preferir un enfoque estructural, como les decía antes, algo estructural y no algo corto y un programa que se dé una sola vez. Es mejor que se haga de forma permanente. Y es también importante tener un aprendizaje basado en experiencias para tener más posibilidades de resultar en una conducta financiera positiva. Por ejemplo, programas que ofrezcan la oportunidad de aprender haciendo cosas realmente, con ejemplos de la vida real, o permitir que los participantes experimenten el impacto de las decisiones que tomen a medida que, y esto da mayores posibilidades de tener mejores resultados financieros. También es importante asegurar un apoyo político, especialmente en la parte privada y en las partes interesadas sin ánimo de lucro. Asegurar que sus contribuciones agreguen valor a la educación financiera y que minimicen los conflictos de interés. Estas son las lecciones claves aprendidas de la OSD y de la INFE. Es clave tener el apoyo de las instituciones financieras. Se puede lograr mediante una estrategia nacional, como es el caso de Colombia, o a través de diferentes entidades que se puedan comprometer con este mecanismo. Es importante desarrollar principios y criterios relacionados con la imparcialidad, la objetividad, la calidad y la justicia. Y finalmente, desarrollar mecanismos de monitoreo y aseguramiento de la calidad para monitorear y evaluar el éxito de estos programas provistos por partes privadas y sin ánimo de lucro. Es importante tener una evaluación de impacto fuera de las pruebas PISA. Hay un número creciente de evaluaciones de impacto y programas individuales que se usan, pero la mayoría de las intervenciones y pruebas aleatorias no se evalúan. También hay evaluaciones limitadas fuera de las pruebas como estilo la PISA sobre educación financiera. Hay muy pocos países que hagan pruebas de la educación financiera en los colegios a través de exámenes o previas. Y también se ha visto en diferentes países que introducir esta evaluación en los colegios puede ser una manera para que los estudiantes y los profesores estén conscientes de la importancia del tema. Y acabo de mencionar los profesores. Es importante que los profesores no solamente le tengan confianza y estén embebidos en la materia, estén preparados, sino que también estén listos para apoyar su propia educación financiera a través de entrenamientos relevantes con buenos resultados de entrenamiento. Uno debe diseñar programas de capacitación para el personal docente y hay diferentes maneras de hacerlo. Puede ser mediante la colaboración entre diferentes autoridades financieras y de educación que incluya a los profesores mismos en el desarrollo de dichos programas. Estos programas deben ser de fácil acceso para los profesores, por ejemplo, a través de plataformas por Internet, y si es posible, deben estar acreditados por las autoridades educativas. Y finalmente, también es importante involucrar a los padres. O sea, la cosa debe ser de ambos lados. Los padres son la principal fuente de conocimientos y de valores en la educación financiera de los niños. Y los profesores pueden ayudar a los padres al darles conciencia de este papel, al ofrecerles pistas o instarlos a hacer actividades prácticas. Involucrar a los padres en los programas para los niños parece estar teniendo un gran efecto en aumentar los efectos positivos de la educación financiera en los niños en muchos países. Y acá tenemos libros recientemente publicados que hablan precisamente de este programa que involucra a los padres.
Así que estas buenas prácticas se han tomado en cuenta en Colombia y de hecho el programa toma una gran cantidad de buenas prácticas identificadas en relación con el diseño de los programas. Así que estoy convencido de que se esperarán resultados muy eficientes y aumentará la resiliencia de los niños y de los jóvenes en Colombia. Y les deseo el mayor de los éxitos con este programa. Espero que esta breve presentación les haya dado una visión más clara y espero con interés oír los puntos de vista de los panelistas o de ustedes en el público. Y de nuevo quiero agradecerles esta invitación. En realidad ha sido un gran placer para mí poderme dirigir a ustedes y estoy acá a sus órdenes si tienen alguna pregunta. Muchas gracias.